Buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes y pues buenas Gracias. tardes a tu auditorio amplio, que yo soy parte de él, y agradezco el espacio, Julio, y gracias Adrianita también. Gracias, Frida. Frida, presentaste ayer en la mañanera los datos, los indicios, las investigaciones que muestran que la muerte de Pedro Carrizales, conocido como el Mijis, no fue un accidente, como un mes después de sucedido, trató de hacerlo ver la propia Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, sino que fue un asesinato. Luego de ello hubo una respuesta de la propia Fiscalía y tú dijiste que había pues la forma de probar y demostrar lo que estabas diciendo y que no te iban a amedrentar con actitudes como las que se produjeron ayer. ¿Cómo va todo esto, Frida? Bueno, pues sí, Julio, en efecto nosotros durante un año estuvimos reservándonos, callados. Obviamente lo que en aquel momento se dijo en esa... Fueron 7 horas, Julio, con peritajes absurdos, yo te lo comentaba en su momento, peritajes que no nos daban una respuesta clara a toda esta situación que se vivió con el tema de Pedro. Nos hablaba un perito de cómo iba a alta velocidad, luego nos hablaba otro perito de que al cuestionarles muchas cosas, por ejemplo, yo preguntaba por la tapa del cofre de la camioneta y ellos me dijeron, es que se quemó, ¿no? Porque fue unos grados altísimos, fueron más de 5,000 grados y se quemó, pero sí encontraron unos papeles de una denuncia que había puesto antes Pedro, una serie de situaciones que no. Y lo que no habíamos comentado, obviamente, era el tema del alambre. En las fotografías que se filtran días antes de que nosotros llegáramos a Ciudad Victoria, se ve claramente cómo está el Mijis amarrado con un alambre al asiento. En las fotos que nos enseñaron en la carpeta de investigación, cuando hacen el levantamiento, se ve ese alambre y ya después no está dentro de la cadena de custodia. Ellos quedaron de darnos una respuesta desde ese 2 de marzo del 2022. Y bueno, obviamente, pues estuvimos yo muy reservada con la información en el cómo fue que encontramos a Pedro, toda la serie de cosas que no nos cuadraban. Y bueno, finalmente platicando con Miriam, que es la compañera de Mijis, con los asesores que tenía Mijis, que siguen siendo sus amigos y siguen ellos también buscando que se dé con la verdad y que obviamente se encuentre a los responsables, pues nos acordamos, ¿no? Esta primera acción que fue el pasado viernes, llevar a la representación de la Ciudad de México una carta al gobernador Américo Villarreal para que él intervenga y pues nos ayude ahí a solicitarle al fiscal. Sabemos que son independientes, pero sí solicitar que se acelere la investigación de Pedro. Frida, ¿cómo estaba atado con ese cable? ¿Era a la cintura, el cuerpo, un solo, una sola vuelta que tenía o cómo estaba? Haz de cuenta que en el asiento, o sea, de hecho el asiento se ve hacia atrás y él está amarrado a la altura de la cintura, un poquito más abajo. Está enredado el cable pues en el asiento que lo está atrapando a él, o sea, lo está deteniendo a él. Las fracturas que vimos en Pedro, Julio, no eran fracturas por el accidente, o sea, era evidente y era claro que se las hicieron en otro momento. Cuando nosotros les cuestionamos porque ellos hablaban de que en los pulmones de Mijis no se encontró humo, y nosotros les preguntamos por qué. Y la respuesta que nos dieron fue que, ¿quién sabe por qué? O sea, que porque regularmente los golpes con el volante se dan en el estómago, abajo del estómago. Pero por alguna extraña razón, a Mijis se le dio a esta altura aproximadamente, y entonces la fractura de la columna rompió la vena y ¡pum! En segundos se le salió toda la sangre y por eso no había humo.
Entonces, una serie de cosas que a nosotros no nos checaban. El celular de Pedro, 15 días después, estando Miriam en las oficinas de la secretaria de seguridad, se activa, ¿no? Y yo les dije, de hecho, desde el primer momento que fuimos, el 26 de febrero fuimos antes del día 2 de marzo, yo se lo dije a la fiscal, o sea, ¿cómo quieren que creamos que el celular se salió solito? O sea, ¿qué fue lo que pasó? No, es que seguramente, pues, los que lo iban siguiendo, ¿quién lo iba siguiendo? O sea, nos daban respuestas que después se retractaban. El cómo encontramos el cuerpo de Pedro, lo único completo que había de Pedro era la columna, Julio. El resto de las cosas, o sea, de hecho, su esposa de Mijis solicita ver la parte de arriba de la dentadura, porque a Mijis le faltaba un diente. Y se la enseñaron así. O sea, la agarramos así para ver, para que ella la viera. O sea, Pedro nos lo entregaron en bolsitas de estraza. Y cuando les pregunté yo por qué ese nivel pues, por qué estaba despedazado, me dijeron que porque al hacer la necropsia, pues obviamente el cuerpo pues se iba rompiendo y pues por eso estaba en esas condiciones. Nos hablan de que había órganos, cuando nos hablan de un nivel de calcinación muy alto. O sea, hay muchas cosas, Pedro, que a nosotros desde ese primer momento no nos cuadraron. Claro. Intentamos dar pues un espacio para que la Fiscalía del Estado de Tamaulipas rectificara esa versión del accidente y finalmente pues no lo ha hecho y ahora al contrario pues está contestando a una activista denominada vocera, como me dicen ellos. Pues soy comunicadora, me dedico también a ser voz de quien necesita ser escuchado. Y bueno, en este caso, pues además de que es un tema personal, pues es un tema también de investigación y Frida, de acompañamiento. Sí. Frida, la versión oficial de las autoridades tamaulipecas es que cómo murió Pedro Carrizales el Mijis. ¿Cuál es la versión oficial? Que fue un accidente, Julio. Exceso de velocidad, se voltea la camioneta, se incendia y Pedro queda incendiado ahí en un accidente. Y fíjate, ellos nos enseñan supuestamente donde se accidenta Pedro, son 150 metros así. O sea, no es ni siquiera una altura de metros que haya explotado la camioneta o no, era así, un vaivén así, nada más. Cuando le preguntamos al perito cómo es que se incendia esa camioneta así tan rápido, dice, es que pues como estaba cerca, al momento de que se cayó, así, esa fue la respuesta. Al momento de caer, pues la batería se quemó. Y entonces se incendió la camioneta así a 5,000 grados, ¿no? De temperatura. Vimos un golpe en el cráneo de Pedro, muy fuerte, o sea, un golpe de este lado. Tenía fracturadas las dos piernas, la fractura del brazo. Y te repito, Julio, lo que más nos impactó fue la forma en la que terminamos viéndolo, ¿no? O sea, esos pedacitos de Mijis y lo único entero, pues su columna, ¿no? O sea, ni siquiera el cráneo. Esto sucedió durante la administración como gobernador de Tamaulipas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La fiscalía, ¿sigue siendo el mismo fiscal, Frida? Sigue siendo el mismo fiscal desde el 2016. Y la respuesta de ellos es caso cerrado, así fue y se acabó. Pues no es la respuesta, pero prácticamente es lo que nos dijeron ayer en el comunicado, ¿no? Curiosamente estaba yo platicando con una compañera periodista de allá y el vocero le comentó que no era por la investigación que hacían el comunicado, sino por las aseveraciones personales. Y entonces yo le digo a ella, ¿y por qué me contestó por medio de una institución? O sea, ¿por qué no lo hizo él personalmente desde su cuenta de Twitter, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer algo más personal y no desde la institución? Que además de todo, pues sí violenta institucionalmente, sí violenta a mí, mi persona, mi trabajo, y me deja completamente expuesta. O sea, hay compañeros de medios allá que están retomando la versión
Y yo les he estado comentando, ¿y por cuándo me das el derecho de réplica? Y ninguno me contesta, ¿no? Entonces, Sí, no, sí, no, no, Frida. dime, Julio. El presidente López Obrador ayer dijo que no se diera carpetazo, que si había dudas o indicios, que se pudiera revisar el asunto. ¿Puede institucionalmente todavía revisarse el asunto o la palabra de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas va a ser la que finalmente subsista? Sí se puede. Afortunadamente, desde el primer momento nosotros nos acercamos a la Secretaría de Protección Ciudadana. La Guardia Nacional ha estado haciendo también una situación alterna de investigación, y es por ello que nosotros también confirmamos que no fue un accidente lo que pasó con Pedro. Yo en ese momento, si tú te acuerdas, Julio, no podía decir como muchas cosas, muchos detalles que ahora estamos diciendo, porque precisamente estábamos tratando de entender, ¿no? De que la Fiscalía hiciera su trabajo y además de todo esperar a que pues la Federación pudiera también hacer alguna investigación alterna con peritajes, con todo lo que se tuviera que hacer, y lo han estado haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que también, pues en algún momento va a ser necesario que se dé a conocer eso y que pues se le confronte también desde la institución, desde la Federación, al fiscal, que una de las cosas que le molestó tanto fue que yo le dije, voy a tomar mi libreta, que yo dije que no había muchos casos que no había resuelto, ¿no? Y a ellos les molestó mucho, y son cosas muy básicas, Julio, muy, que todos tenemos ahí en las noticias. Por ejemplo, el accidente donde murieron 20 personas ahí en Altamira contra una pipa, y jamás se hizo nada para fincar la responsabilidad a la empresa. 20 personas murieron en ese accidente allá en Altamira. Los muertos de Guatemala, estos migrantes muertos de Guatemala, que tampoco jamás se supo nada. Las decenas de personas que han desaparecido en el kilómetro 22 y 26. O sea, ¿dónde está realmente el trabajo que el fiscal ha estado haciendo y que ahora nos reprocha que nosotros estamos ensuciando su imagen institucional y la del fiscal propiamente, ¿no? Yo creo que independientemente pues de todo el tema que falta de justicia en Tamaulipas, el tema de Mijis no lo vamos a dejar, no lo vamos a soltar, vamos a continuar. Vamos a esperar también a que el presidente, le vamos a llevar esta situación al presidente. Obviamente yo voy a poner una denuncia ante la FEATLE por esta situación, y se lo vamos a comentar al presidente. Yo ya hice, pues enteré al mecanismo, directamente a Alejandro Encinas, a Enrique Irazoque, de esta situación, y bueno, yo espero que en lugar de que se desvíe la atención hacia el activista, se ocupen realmente de decirnos la verdad. Bien, Frida, pues estaremos atentos desde luego a un mes después de sucedido un accidente en una carretera donde se incendia y muere una persona y lo buscan porque era un personaje conocido nacionalmente, Pedro Carrizales, conocido como el Mijis. Hasta un mes después es cuando la fiscalía da a conocer oficialmente lo que había supuestamente sucedido, Frida. Y si recuerdas, Julio, fue después de que fuimos a la mañanera. Ajá. O sea, cuando vamos a la mañanera y le decimos al presidente, Pedro está desaparecido, no lo están buscando, es cuando, ¡pum!, repentinamente todo apareció, repentinamente. ¡Ay, sí, el accidente del 3 de febrero! Y ese fue ahí donde él se accidentó. A nosotros nos pareció, de hecho, en la carretera se ve claramente cómo hay un líquido, como líquidos, en las mismas fotos que ellos nos enseñaron de la carpeta. Nosotros les preguntamos que eso era gasolina y nos dijeron, no, es que es cuando los coches se les cae el aceite. Y a nosotros nos pareció obviamente y claramente un montaje, Julio, esta situación. Estamos seguros de que si no se hubiera hecho esa acción de ir ante el presidente a decirle que no lo estaban buscando, yo creo que nunca lo hubiéramos encontrado, Julio. Bueno, pues Frida, estaremos atentos y como siempre, gracias por la información, el contexto y por la posibilidad de difundir
estos hechos que son de necesario esclarecimiento. Gracias, Frida. Al contrario, Julio, yo te agradezco siempre, siempre que estén ahí atentos, siempre. Ayer me sorprendió Adrianita porque sí, pues sí estaba yo como así como en shock y me sorprendió y me abrazó, siempre me abraza mucho que ustedes estén pendientes y no dejen de pues, ayudarnos a que el tema de Mijis no se quede en el olvido, Luis Injusticia. Frida, gracias y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias, Hasta chao. luego.